días, tardes, noches, depende de donde se encuentren. Bueno, bienvenidos todos a este evento dedicado a cómo tener nuestros endpoints seguros, pero sobre todo enfocadísimo al tema de auditoría, cumplimiento y estrategias avanzadas para entornos de TI. Hoy vamos a estar viendo básicamente, y gracias a todos por los que se están conectando, y mientras se van conectando les voy dando la bienvenida. Vamos a estar viendo muchos temas alrededor del fortalecimiento de la seguridad, pero también del cumplimiento, ¿no? A través de la ciberresiliencia y cuáles son las herramientas que tenemos para eso y cuáles son los marcos que la ley generalmente nos exige. Estamos en un mundo donde el cumplimiento es totalmente esencial, tanto para la integridad, la sostenibilidad y el aseguramiento económico de cualquier organización, porque sabemos también que incumplir en temas de auditoría genera unos costos que son bastante interesantes de ver en las diferentes industrias. Hoy vamos a estar entonces revisando cuál es la importancia de reforzar nuestras posturas de seguridad y cumplimiento. Vamos a estar revisando cuáles son las complejidades que tenemos al momento de buscar elevar la madurez tecnológica de nuestra organización y cumplir con las regulaciones en esta era de ciberseguridad que inclusive ya con la inclusión de inteligencia artificial, habiendo pasado la pandemia y todo ese reto que fue estar eh, trabajando remotamente o tener trabajadores de manera remota, este tipo de cumplimiento cada vez se iba haciendo más y más complejo. Para hoy ilustrar la relevancia de cuál es nuestro enfoque y mostrarnos también casos de estudios reales alrededor de lo que son auditoría y cumplimiento, nos acompaña Juan Carlos Marín. Bienvenido, Juan Carlos, quien tiene N cantidad de años de experiencia, más de lo que me deja mencionar muchas veces, pero es uno de los músculos más fuertes en nuestra organización, en Absolute Software. Ha tenido ha trabajado en distintos proyectos alrededor de su carrera y bueno, hoy nos va a estar ilustrando todo su conocimiento alrededor de este tema. También vamos a estar revisando con él cuáles son las estrategias prácticas de cumplimiento y cómo soluciones, por ejemplo, como Absolute Software, nos pueden facilitar este proceso, brindándonos muchas funcionalidades como si fuera una navaja suiza, pero más que todo, todo lo que tiene que ver con seguridad en tiempo real, cómo se ajusta a las normativas y cómo nos permite continuar la operatividad, ¿no? Que es una de las cosas más importantes. Entonces, señores, espero que estén listos. Ya creo que se ha conectado la mayoría de las personas. Hoy vamos a ver cómo vamos a fortalecer nuestras defensas y al mismo tiempo cumplir con estas normativas de manera efectiva. Y sin más preámbulos, demos inicio a este evento. Juan Carlos, el escenario es todo tuyo. Y a todos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, David, por la presentación. Muchas gracias a todos por la presencia en este evento. Aquí, digamos que lo que vamos a hablar es del cómo podemos fortalecer nuestros endpoints para garantizar que cumplimos en los temas de auditorías, cómo podemos lograr mantener ese cumplimiento y las ventajas que tiene, obviamente, cumplir con las normas, las diferentes normas que existen en TI. Más que para pasar la auditoría, pues es el tema de que cumplirlas, que son estándares basados en muchos años de experiencia. Cumplirlas nos trae muchísimas ventajas tanto para la operación como en temas de costo para la organización. Entonces, adelante vamos a arrancar con esta presentación. Cualquier pregunta que tengan, por supuesto, ahí en la caja de preguntas y David y yo vamos a estar ayudándoles a entender o a explicarles un poquito mejor lo que vamos a hablar. Bueno, lo primero es hablar de los temas, digamos que para este tema de cumplimiento se pone muy de moda dos conceptos claves. El primero es la parte de ciberresiliencia, ¿sí? La ciberresiliencia es la capacidad que tiene una organización para recuperarse ante un ataque, ¿sí? Ante una situación que afecte la operación de la infraestructura tecnológica, ¿sí? Digamos que, pues obviamente se ha tomado la palabra resiliencia en español, que básicamente significa poderse recuperar rápidamente de algo, la capacidad que tenemos para recuperarnos y para seguir adelante. Lo mismo pues aplica a la industria o a la tecnología.
Este concepto está muy en boga hoy en día, se habla mucho de ciberresiliencia en el mercado, porque pues lo que se busca es, sobre todo a través de este concepto, que las organizaciones tengan la capacidad de recuperación. O sea, muchas veces los ataques finalmente se consolidarán, o sea, siempre estamos siendo atacados y llegará un momento en el cual algún ataque nos va a afectar. ¿Sí? Eso es inevitable. Pero cuando eso pasa, pues tenemos que estar preparados para que eso pase. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué elementos de seguridad tengo para recuperarme? ¿Cómo puedo recuperar lo más rápidamente posible? ¿Y cómo puedo garantizar que si un ataque logra tener algún efecto, ese efecto haga el mínimo daño posible a la operación que soporta la infraestructura que estoy manteniendo? Entonces, y para eso, para el tema de la ciberresiliencia, pues tenemos que hablar también de la postura de seguridad. ¿Sí? La postura de seguridad es básicamente cómo estamos en cuanto a seguridad, en cuanto a los elementos de seguridad que tenemos en nuestros endpoints, en este caso, cómo los tenemos protegidos, cómo estamos garantizando no solamente que el equipo no vaya a ser atacado cuando está dentro de la organización, sino cuando está trabajando de manera remota, ¿sí? Que el equipo va a tener los datos protegidos, o sea, que dentro del equipo la permanencia de datos sensibles es la mínima necesaria, que no va a haber datos sensibles guardados en un dispositivo, porque un dispositivo puede ser robado, se puede perder, y que si ese dispositivo se llega a perder, pues yo tengo la posibilidad, la, la, la rápida posibilidad de tener el uso de ese dispositivo, que nadie lo pueda usar, que nadie pueda entrar a él y que nadie sobre todo pueda hacer uso de la información que está dentro de ese dispositivo. Entonces aquí vamos a hablar de cómo reforzar esa postura de seguridad y eso cómo nos va a ayudar a cumplir con las normas de auditoría que existen en la industria. En esta época de la ciberseguridad que se ha vuelto tan importante, pues aquí tenemos que estar muy pendientes de cumplir las estrategias de ciberseguridad. Y hoy en día, pues la estrategia de ciberseguridad ya no se enfoca solamente en que no le llegue un virus al computador, sino que tenemos una cantidad de elementos que tener en cuenta, ¿sí? Por un lado, la privacidad de la información que está dentro de un dispositivo, o sea, cómo garantizo yo que esa información va a permanecer privada, es decir, que solamente va a ser visible para quien tenga los permisos necesarios para ver esa información. ¿Cómo voy a proteger esos datos de que no salgan de un sitio determinado, que van a permanecer siempre en ese sitio y que no no van a caer en las manos equivocadas? ¿Cómo puedo yo garantizar eso? Y finalmente, la ciberseguridad, que en general es la capacidad de proteger a mis dispositivos de cualquier ataque, de cualquier estilo que hay hoy en día en la red. La privacidad de datos, pues obviamente tiene que cubrir el derecho que tienen los clientes de una organización a que su información se mantenga confidencial, ¿sí? A que esa información personal esté siempre guardada y mantenida con los más altos estándares de seguridad y que esa información solamente sea utilizada para los fines para los cuales esa persona autorizó entregar esos datos. Eso es muy importante. Ustedes saben que hoy en día hay leyes que en prácticamente todos los países de América Latina hay leyes que obligan a mantener la privacidad de los datos y a garantizar que los datos no van que los clientes, perdón, que personas ajenas a los clientes no van a tener acceso a esa información y si tienen acceso es únicamente para los propósitos para los cuales el cliente ha autorizado eso. Entonces, las empresas tienen una obligación siempre presente de proteger todos los datos sensibles que hayan sido obtenidos de una persona a través de su operación y que se hayan procesado o se hayan transferido dentro de la organización. ¿Sí? Toda esa información hay que mantenerla siempre privada y protegida. ¿Sí? Tengo que garantizar, por ejemplo, si tengo información médica de una persona, pues que esa información no sea atribuible a esa persona fácilmente, o sea, que no se sepa de quién es, que se mantenga el anonimato de esos registros para que cualquiera que llegue y mire esa información, pues no sea fácil saber a quién está asociado esa información, esos detalles. Todo ese tipo de cosas de privacidad de datos, pues hay una serie de normas que se enfocan en garantizar, además de los acuerdos que tenemos que los clientes nos entregan, pues hay una serie de normas que se encargan de garantizar que los datos se mantienen privados dentro de las organizaciones.
y incumplir esas normas, pues obviamente tiene un impacto muy grande para las organizaciones, no solamente en la parte de la posible demanda del usuario, sino en la pérdida de la reputación que eso implica para la organización y probablemente en los impactos que puede traer la distribución o el acceso no autorizado a datos privados de los clientes. Hoy en día eso hay que tenerlo muy presente. Otra parte importante es la parte de ciberseguridad, o sea, cómo garantizo yo, especialmente en este momento de acceso remoto de tantas personas, que los dispositivos y los datos no tienen, solamente tienen los accesos que yo tengo definidos, ¿sí? ¿Cómo garantizo yo que no haya usos no autorizados de esos datos o que personas no autorizadas entren a los sistemas de información que yo protejo desde mis endpoints? ¿Cómo garantizo eso? ¿Cómo aseguro yo que esa información esté íntegra, se mantenga confidencial, pero que se mantenga disponible para lo que se necesita? También pues hay medidas que se encargan de, pues no solo de la privacidad, sino de proteger los datos que, como les decía ahora, que la información no sea atribuible o identificable en el caso que se requiera y qué tecnologías debo implementar para proteger eso en múltiples niveles. Estos son los factores que yo debo tener en cuenta. Ahí pues el cumplimiento básicamente se enfoca en garantizar, en definir un estándar de cuáles son las normas que se deben tener en cuenta. Digamos que las diferentes organizaciones definen a qué normas se van a acoger. En algunos países hay unas normas que son obligatorias dependiendo del sector. Sí, por ejemplo, el sector público, las entidades asociadas al gobierno, pues tienen unas normas de privacidad que están reguladas por ley, ¿sí? Entonces tienen que cumplirlas en la mayoría de los casos. También el sector financiero está en muchos casos no solamente cubierto por normas de ley que le obligan las entidades que regulan el sector financiero en cada país, como por ejemplo la Superintendencia Financiera, sino que están cubiertos también por normas de privacidad y protección de datos a nivel internacional. ¿Sí? O sea, por ejemplo, las normas PCI o normas que protegen los datos en el sector financiero, pues tenemos que cumplir con esas normas y cuál es el estado mínimo que yo debo mantener, qué es lo mínimo aceptable de flujo de información que debo tener en cuenta para prevenir brechas y fugas de datos o posibilidades de ataques a la información que están dentro de los dispositivos. Aquí ya empiezan a aparecer los elementos claves que debo tener en cuenta a la hora de proteger la información. El primer elemento es la encripción de los datos. O sea, ¿cómo garantizo yo que mis datos cuando residen en un dispositivo están encriptados? ¿Sí? Que los dispositivos guardan la información de manera segura dentro de él y que ese disco que está en ese dispositivo solamente puede ser leído con las claves de encripción adecuadas, que ese disco cuando está haciendo... si alguien se lleva el disco o lo extrae, no va a poder ser leído en ninguna otra máquina. ¿Qué prácticas debemos tener en cuenta para eso? ¿Cómo garantizo yo que esos dispositivos van a tener la información adecuadamente protegida? Aquí la encripción se vuelve un elemento clave de protección de los equipos, ¿sí? Y lo que hemos encontrado, Absolute tiene, digamos, la posibilidad de monitorear miles de dispositivos y en esos dispositivos se sabe cómo está el nivel de encripción y hemos encontrado que por sectores precisamente el gobierno, que es un sector que debe mantener unos altos niveles de privacidad en los datos, es el que menos nivel de encripción tiene. Solamente el 72% de los dispositivos están encriptados en promedio en el sector gubernamental. ¿Sí? Muchas veces que por temas de costos, porque no han renovado su parque de dispositivos recientemente, renovarlo implica un tema de presupuesto, la inscripción en dispositivos, digamos, viejos, pues es mucho más costosa y por lo tanto, en términos de operación, entonces por lo tanto, mantener un equipo encriptado hace que el equipo sea muy lento. Ese tipo de cosas son el tipo de elementos que se usan como, digamos, como disculpa para no tener encriptado un dispositivo en una organización. Pero eso es algo que se debe evitar al máximo posible. O sea, la encripción es supremamente necesaria en dispositivos, sobre todo en dispositivos que van a salir de la organización, porque la persona que trabaja, que usa ese dispositivo,
trabaja desde su casa, puede trabajar externamente desde otro sitio diferente a la oficina, puede sacar el equipo en cualquier momento porque es un portátil. Es súper importante que ese equipo, si va a tener movimiento, esté encriptado, ¿sí? Y aún si no tiene movimiento, si el equipo reside en una oficina en la que se deja en momentos sin atención, se deja desatendido ese equipo, debería estar encriptado para que cualquier persona que entre a ese equipo, de cualquier manera, le sea muy difícil extraer información de él, a no ser que tenga las claves de acceso, ¿sí? Pero si físicamente le va a ser imposible sacar la información, digamos, sacando el disco a otro lado o exponiéndolo, si el equipo está encriptado. Entonces, ese elemento es súper clave, ¿sí? Aquí ya vemos ese detalle a nivel industrial, como les decía, desafortunadamente el sector que menos nivel de encripción tiene es el gobierno, ¿sí? Las organizaciones del sector público. También los detallistas, o sea, el retail también tiene muchos equipos sin encriptar. Los retailers manejan mucha información confidencial, sobre todo con sus programas de fidelidad, manejan mucha información privada y muchas veces en dispositivos que si bien no salen, porque por ejemplo el típico punto de venta no va a salir de la organización, es un dispositivo que eventualmente deja expuestos puertos físicos bajo los cuales alguien podría extraer información. Entonces es importante que se garantice que esta información esté lo más encriptada posible, ¿sí? Esto ha venido subiendo ya en sectores de servicios profesionales, en sectores de salud, sobre todo porque la información que se maneja en salud es muy sensible, ¿sí? En sector de servicios financieros y en la industria en general, pues se nota que ha venido subiendo. Sin embargo, todavía estamos lejos de estar siquiera en el 95-96%, que sería un nivel ideal en un caso de estos. El segundo factor que debemos tener en cuenta es el tema el trabajo remoto, del cual ya he hablado, o sea, el riesgo de interceptación de los datos cuando se trabaja de manera remota, pues es muy alto. Sí, es muy alto porque las personas muchas veces trabajan desde su casa, desde una red que no está completamente asegurada, se tiene un router inalámbrico con una clave que es 1234, eventualmente un atacante podría monitorear ese tráfico. Esas redes no siempre usan una conexión encriptada. Entonces, ese trabajo remoto a través de una conexión que a veces tiene VPN, a veces no, tiene circunstancias muy variables, es muy difícil para las organizaciones a veces asegurarse que la persona que trabaja remota cumple con los estándares mínimos para operar. ¿Sí? Es muy difícil asegurarse, sobre todo cuando son muchísimas personas que trabajan de manera remota. Aquí viene la importancia de un concepto del cual ahorita vamos a hablar un poquito más, que es el concepto de Zero Trust, de confianza cero, que es un concepto mediante el cual a los trabajadores, especialmente a las personas que trabajan de manera remota, se les crea una cosa que llamamos un perímetro definido por software y adicionalmente dentro de ese perímetro se les da el nivel de confianza mínimo para operar, ni un centímetro más de confianza ni un centímetro menos. O sea, los excesos en confianza cuando las personas pueden trabajar de manera remota son inaceptables. Hoy en día, tanto en las normas de auditoría como en la vida práctica, es algo que hay que empezar a tener en cuenta. Eh, los datos sensibles, pues la gente debe, digamos, las diferentes organizaciones eh, tienen también lo que hemos visto en Absolute, es que los datos que se guardan dentro de los dispositivos pues tienen que protegerse y esa protección hemos visto o hemos notado que también hay un porcentaje de dispositivo muy altos que guarda datos confidenciales en muchas organizaciones. Como ven, lo que más guarda datos confidenciales son los servicios financieros, pero también está entre los que tienen mayor capacidad de protección. Pero tenemos de nuevo el gobierno y los retailers guardando mucha información sensible y con unos niveles de protección relativamente bajos, ¿sí? También el sector salud guarda información sensible de una manera bien importante, datos confidenciales. En general, todas las industrias están guardando muchísima información confidencial de las personas y tenemos que tener posibilidades de visibilizar
esos datos, o sea, de saber qué está pasando con esos datos, no tanto de verlos, porque eso es, digamos, por el contrario, hay que limitar mucho la posibilidad de ver esos datos, eh, pero tenemos que saber qué está pasando con esos datos, dónde están, si se están guardando adecuadamente o no, si se están manteniendo en los sistemas de información que deben mantenerse. Todo este tipo de cosas hay que empezar a controlarlas y empezar a validarlas. Y todo eso pues está generalmente regulado por normas de este estilo, ¿sí? Hay muchísimas normas que, como les decía, hay unas que son legales, que están forzadas por ley, ¿sí? Depende del país, pues se adopta alguna de estas normas dependiendo del país en el cual se trabaje. En Estados Unidos, pues son expertos en crear normas. Ellos tienen muchísimas normas que son mandatorias. Por ejemplo, el sector salud tiene estas normas IPA, que ya están implementadas en algunos países de América Latina, o derivaciones del IPA o normas similares, que lo que forzan al cuidado, a mantener el cuidado sobre cómo se manejan los datos. Y estas normas están reguladas en muchos países por ley, o sea, la ley obliga a que se cumplan esas normas, ¿sí? Existen también, digamos, normas que son definidas a nivel gremial, digamos, o a nivel de industria, en los cuales aplican dependiendo, pues, de la industria en la cual se trabaja, y esas son forzadas para esa industria. Por ejemplo, la PCI, que es muy común en el sector financiero, ¿sí? Esa norma debe estar presente o se debe aplicar en muchísimos dispositivos del sector financiero, y su no cumplimiento, el no cumplimiento de eso, pues, además de las sanciones que acarrea enormes riesgos para los usuarios del sector financiero. Y por último están las normas financieras, que son, las normas industriales, perdón, que son como normas que son generalmente certificaciones, ¿sí? Que muchas empresas tienen que asumir o asumen, especialmente las empresas de tecnología, cuando van a prestar servicios, cuando ofrecen soluciones, se certifican en este tipo de normas para garantizar o de darle al cliente la visión de que el producto que está adquiriendo es un producto que ha sido certificado, ha sido revisado para que la información que se guarda dentro de él cumpla con las normas que están descritas en estos estándares, ¿sí? Y la forma como se ejecutan los procesos y cómo se lleva el ciclo de vida de esas herramientas, pues cumple también con esas normas, ¿sí? Acá tenemos las muy conocidas normas ISO, ¿sí? Pues las ISO 27001, que hablan específicamente de los temas de seguridad, por ejemplo. Son normas que se usan muchísimo para validar que la gente o que las diferentes organizaciones están siguiendo unos estándares de reconocimiento a nivel internacional, ¿sí? Y que son generalmente cumplir con estas normas ayuda mucho en el cumplimiento de todas estas normas que son legales, porque estas tienen un marco generalmente mucho más amplio que las que tienen estas normas un poquito más particulares. Igualmente, por ejemplo, están las normas NIST, que son las que usa el gobierno de los Estados Unidos, ¿sí? Y esas normas se han venido popularizando en América Latina, y son especialmente útiles también para todo el manejo de la información, ¿sí? Para definir cuál es la práctica adecuada para manejar la información dentro de los sistemas informáticos. En muchos casos, pues no estar al día con esas regulaciones o no tenerlas activas o presentes, pues generalmente puede traer graves consecuencias financieras, no solamente financieras por las multas que se puedan generar, sino también por las implicaciones que tiene para la reputación de la empresa, y en algunos casos, inclusive para la operación del negocio. O sea, hay, por ejemplo, el sector financiero en muchos casos, y las superintendencias financieras pueden tener la autoridad para cerrar la operación en un banco si ese banco no cumple con ciertas normas que la organización o que el Estado esté solicitando en ese país, ¿sí? Entonces, el impacto puede ser muy grande. O sea, cumplir con esas normas es de obligatorio cumplimiento, y no tenerlas es realmente un riesgo muy alto para cualquier organización en este momento. Claro. Juan Carlos, y conversando un poco alrededor de eso, me gustaría también ser un poquito aquí como el abogado del diablo y ejemplificar la otra cara de la moneda, ¿no? Porque Ajá. el no cumplimiento de todas estas normas obviamente acarrea consecuencias nefastas para las organizaciones, pero muchas veces en los temas de auditoría,
poder las organizaciones contar con herramientas que estén enmarcadas o alrededor de esta normativa, incrementa la postura de seguridad de la empresa, incrementa la madurez tecnológica de la empresa, incrementa el riesgo de la empresa de sufrir, obviamente, multas, sanciones y un largo etcétera por incumplimiento. El estar inmerso y en conocimiento de esto incrementa y beneficia enormemente a las organizaciones, ¿correcto? Sí, correcto, David. O sea, hay estas normas sobre todo son, en algunos casos uno las considera como que son incómodas de cumplir, pero realmente, si uno las mira con calma, son buenas prácticas, son excelentes prácticas que si uno las aplica, como tú bien lo dices, ayudan a la organización a incrementar su nivel de madurez en muchos aspectos de la operación, ayudan a la organización a ser mucho más predecible, mucho más estable en cómo opera y la ayuda a protegerse, obviamente, a protegerse ante un ataque, ante situaciones de riesgo, ¿sí? Mantener las normas siempre, no solamente por el tema del cumplimiento, sino también por el tema de la buena práctica, es algo que es de mucho valor para cualquier organización. Claro que sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, seguimos por acá. Pues aquí ya hablamos del alto costo, o sea, el incumplimiento que se tiene, el costo de un incumplimiento, ¿sí? En Estados Unidos, sí, bueno, el Instituto Ponemon es un instituto financiado principalmente por IBM que hace análisis de ciberseguridad en todo el mundo. Y este análisis que ellos suponen es, aunque está basado principalmente en encuestas del primer mundo, en el tercer mundo los costos son bastante similares. O sea, el coste promedio del incumplimiento o sea, de garantizar el cumplimiento es de 5.47 millones de dólares. O sea, implementar las normas, el promedio para una organización grande es de más o menos 5.47 millones de dólares. Sin embargo, el incumplimiento puede costar unos 14.82 millones de dólares. O sea, la diferencia es de 9.35 millones. O sea, que realmente este costo, pues es una inversión. O sea, si en promedio yo invierto esto, me voy a evitar tener que gastarme esto que es muchísimo más grande que esta cosa. ¿Sí? Entonces, evidentemente, la inversión en los temas de cumplimiento de normas, pues es realmente muy valiosa, tiene un retorno muy grande y además un retorno prácticamente inmediato, así no sea visible, como un seguro, o sea, es un costo que, como cuando uno compra el seguro del carro, pues a uno le parece carísimo, pero el día que lo tiene que utilizar le parece que fue realmente muy barato. Entonces, lo que las empresas de consultoría como Forrester, por ejemplo, establece que las empresas invierten en promedio 37 días y 2.4 millones de dólares en encontrar y recuperarse de una brecha. ¿Sí? Y el costo total de una brecha de seguridad en promedio es de 2.4 millones de dólares. Entonces, si yo tengo si el cumplimiento de las normas me ayuda a mitigar el riesgo de que una brecha se presente, pues es aún más el valor de la inversión, del valor del retorno de esta inversión, de trabajar yo adecuadamente las normas de protección de la información. ¿Sí? Claro, Adicionalmente, y cabe destacar que esos 37 días muchas veces son 37 días trabajando las 24 horas. sí, Y claro, esto ocurre porque detectaron una actividad o algo malicioso que dijo, mira, aquí hay una brecha de seguridad por algún lado, necesitamos encontrar dónde se generó, aislar esos dispositivos o cualquier acción que vayan a hacer. Pero esto no es que son 37 días trabajando en horario de oficina y se van a su casa a dormir tranquilos, no, son sí. equipos de trabajo uno detrás de otro, 24 horas al día hasta que encontremos qué fue lo que pasó aquí y resolvamos este inconveniente. Porque generalmente estas Sí, brechas ya tienen meses cuajándose dentro de la organización. sí, realmente muy buen punto, David. O sea, lo que ocurre generalmente es que, como tú bien lo dices, es necesario cuando cuando encuentran que hay una brecha en una organización, hay que asignar un equipo a cerrar la brecha, a encontrar y otro equipo a ver por qué se originó la brecha
y adicionalmente otro equipo para operar mientras tanto, porque muchas veces las brechas interrumpen, por ejemplo, un ataque de ransomware va a interrumpir en muchos casos la operación de una organización, ¿sí? Y la organización va a tener que operar a mano durante varios días, o por lo menos algunas partes de sus procesos los va a tener que operar a mano, va a tener que crear formatos especiales para hacer alguna actividad, y después esa información que recolecta mientras está operando a mano la tiene que integrar de una manera consistente al sistema restaurado. Todo eso es un costo enorme, no solamente en dinero, sino en esfuerzo de la gente, en gente que no aguanta la presión y se va de la organización, a lo mejor recursos muy buenos que se van simplemente porque no aguantaron la presión de una situación de estas. El costo para una organización es realmente enorme de una situación de estas. Entonces, pues realmente las medidas o los estándares que están definidos por estas normas de protección de seguridad, pues son cosas que valen mucho la pena tener en cuenta y que es muy importante incluirlos hoy en día en las organizaciones que utilizan cualquier tecnología informática para operar. También lo que está ocurriendo, no solo en el mundo desarrollado, ya está empezando a ocurrir en América Latina, y es que los ejecutivos ya van a tener, no solamente van a tener, hoy en día en muchos casos tienen bonos y tienen pagos variables, dependiendo de los ingresos de la organización, en algunos casos hasta de los costos de la organización, de cómo se manejan los costos de la organización. Pero ya se está empezando a dar el caso en que estas personas tendrán requisitos de cumplimiento relacionados con el riesgo de ciberseguridad, ¿sí? Y eso se los van a poner en el contrato de trabajo. Es decir, que una persona, un alto ejecutivo de una organización tiene que estar preocupado ya no solamente de que sus costos sean los adecuados, de que las ventas sean las correctas, sino también de que no haya ataques de ciberseguridad a la organización, y de que si esos ataques llegan a ocurrir, la organización pueda recuperarse muy rápidamente de una situación de esas, ¿sí? Se prevé que, según Gartner, que para el 2026, por lo menos el 50% de los ejecutivos van a tener requisitos de remuneración o de rendimiento relacionados con el riesgo de la ciberseguridad, ¿sí? Probablemente en América Latina esto solo vamos a ver al comienzo o lo estamos viendo ya en las empresas multinacionales, ¿sí? Pero ya hoy en América Latina ya hay muchísimas empresas multilatinas o incluso corporaciones dentro del mismo país que se comportan como si fuera una multinacional, asumen estos estándares y asumen este tipo de cosas. Entonces, el tema de la ciberseguridad, las normas alrededor y los riesgos que existen, pues son cada vez más exigentes, más demandantes y más difíciles de cumplir. Claro, Tenemos, y es un tema en el que tenemos que apropiarnos todos, ¿no? No solamente pasa de ser algo que le corresponde al equipo de tecnología, a los encargados de TI, a, al- ajá, a quien sea que esté detrás de un equipo informático monitoreando el estatus, el rendimiento de todo el parque tecnológico. Ya eso no es solamente de esa persona, ya es de todo el equipo de trabajo, de toda la empresa, de tener una conciencia general de cuáles son las cosas, por lo menos a los niveles básicos, ¿no? De momento. ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer? ¿Cuáles son las que no pueden hacerse? ¿Cuáles son las que representan un riesgo? Te llega un correo diciéndote que tienes un crédito aprobado de X cantidad de dinero, haz clic aquí. Eso se puede hacer, no se puede hacer. Te llegó un correo de alguien que parecía que ser el gerente general, pero el correo del gerente estaba escrito diferente, y te manda un archivo que te dice que necesitas que abras y revises. Puedo hacer clic en ese archivo, lo puedo descargar, no lo puedo descargar. Todas esas cosas tenemos que irnos apropiando, ¿no? Y esto va a ser el impacto de lo que vamos a ver en el futuro, definitivamente. así es, David, efectivamente la ciberseguridad ya, como tú bien lo dijiste, es una responsabilidad de todos. O sea, ya no solamente es de la gente de tecnología, ya prácticamente cualquier persona en la organización trabaja con un computador al frente, y las personas que trabajan con un computador al frente pues se convierten en ventanas para los atacantes, ¿sí? El endpoint, que todo el mundo lo va a tener, ese endpoint es un punto de riesgo, es un punto de apertura para que un atacante eh, pueda entrar a la organización, y no tenerlo protegido. Tenerlo protegido no solamente implica proteger el software o el hardware del equipo, sino tener también
protegido al usuario, tener al usuario con el nivel de conciencia necesario para entender los riesgos que esa persona asume cuando está trabajando a través de ese dispositivo. Entonces es muy importante la capacitación en ciberseguridad, la concientización de los riesgos que se asumen para que las personas no hagan ese tipo de cosas como lo mencionaba David, que hoy en día son bastante comunes. Hoy en día llegan mensajes de ese estilo a diario, al correo, al celular, a cualquier dispositivo que tiene cualquier persona. Están llegando ese tipo de cosas, el famoso phishing, que, no sé, es lo que está buscando es utilizar la apertura o la puerta que tiene esta persona para entrar un ataque a una organización. Este caso de estudio es muy interesante. Este es una empresa muy conocida que es el Hotel Marriott International, que es una cadena de hoteles realmente que tenía un programa de fidelización que se llamaba Starwood, que era un programa que básicamente daba puntos a los usuarios cuando cada vez que visitaban el hotel y después de cierto puntaje pues ya podían pedir noches de alojamiento en diferentes hoteles en diferentes partes del mundo. Era un programa bastante bueno de fidelización, pero ese programa terminó siendo pues era muy exitoso en el sentido de que recolectó muchísima información de clientes, tuvo muchísimos clientes afiliados, pero este programa resultó siendo afectado en septiembre del 2018. Hubo un ataque a esta cadena en el cual se les robaron la información de 500 millones de clientes. ¿Sí? Ahí se expusieron datos personales de esas personas, de esos usuarios de la cadena, ¿sí? Incluyendo pues temas como direcciones, números de pasaporte, tarjetas de crédito, en qué hoteles había estado, ¿sí? Toda esa información pues obviamente no solo le servía a los atacantes para chantajear o extorsionar a las personas, porque no siempre la gente va a los hoteles de viaje solamente. Bueno, hay muchísimas razones por las cuales la gente va a los hoteles y podían tener visitas que eran absolutamente privadas y que fueron expuestas digamos, para perjuicio de esas personas y, por supuesto, para perjuicio de la reputación de la cadena. La cadena se vio por completo perjudicada, o sea, hubo como cuando se detectó esta falla, pues se detectó que la empresa no estaba cumpliendo con unas normas de seguridad obligatorias en el Reino Unido y esto resultó en una multa de 18 millones de libras, que eso pues son casi 25 millones de dólares. Eso es mucho dinero, que fue la multa solamente, ¿sí? Más las demandas que todavía siguen manejando de las personas que resultaron perjudicadas con la pérdida de esa información, ¿sí? Finalmente, adicionalmente, la empresa tuvo que eliminar la plataforma de Starbucks, la tuvo que eliminar y tuvo que, pues la gente empezó a reclamar, obviamente, y en muchos casos le tocó compensar a esas personas con noches gratis de hotel, así realmente sin saber si tenían el derecho o no, porque la información estaba perdida y dañada. ¿Sí? Esto pues obviamente impactó terriblemente la reputación de la empresa, impactó la acción, tuvo un impacto terrible para esta empresa que se demoró años en recuperarse y que aún hoy no se ha recuperado completamente de esa situación que ocurrió en el 2018, o sea, hace ya 6 años prácticamente. ¿No? Y con derecho a que las personas que le van a dar las noches gratis se registren con un alias, ¿no? Porque Exactamente. Sí, sí. Entonces, pierdan bueno, un poco el antes, miedo. sí, claro, claro, no, eso es una situación terrible, ¿sí? Y pues digamos que eso es simplemente un ejemplo, eso ocurre a diario, ustedes saben que hoy en día hay ataques de informáticos, prácticamente cada segundo hay un ataque informático, y pues esos ataques obviamente en la mayoría de los casos están dirigidos a organizaciones de diferentes tipos y de diferentes clases en el mundo. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos que tener en cuenta para el cumplimiento de las normas que existen? Lo primero, sobre todo, pues obviamente es lo más importante, es comprender esa normativa, ¿sí? Entender la normativa que está pidiendo, que está solicitando, ¿sí? Entender cuál es la que aplica al negocio que uno tiene, acordar y desarrollar un plan de trabajo para la implementación de esa normativa, acordar la inversión que es necesario hacer con la organización y empezar a trabajar con los temas alrededor de esto, ¿sí? Acá generalmente está el tema de los datos,
la clasificación de los datos, o sea, revisar los temas de sensibilidad de la información y clasificarlos de una manera adecuada de acuerdo a lo que definen esas normas, ¿sí? Y no solamente los datos como tal, tenerlos absolutamente clasificados, sino también los procesos de gestión de esos datos, ¿sí? Cómo los almaceno, cómo comparto esa información dentro de la organización, cómo esos datos se mueven dentro del ambiente, o sea, cómo se mueven de un sitio a otro. Y finalmente, pues lo más importante es encontrar recursos y soluciones que nos ayuden en la protección de esos datos para garantizar el cumplimiento, ¿sí? O sea, qué herramientas hay. Ninguna herramienta, o sea, las herramientas son como cualquier herramienta, son una cosa, algo que me sirve para implementar una estrategia, para implementar un plan. Pero la herramienta no es el plan, no es la estrategia. La estrategia es algo de mucho mayor nivel. La herramienta simplemente me ayuda a cumplir con unos pedazos de ese plan, con unos pedazos de esa estrategia, me ayuda a hacer eso más fácil, más sencillo, a lograrlo más rápido, pero no debo confiarme en que la herramienta, en que porque yo tengo una herramienta que me dice que ya con eso yo puedo garantizar que estoy cumpliendo SOC 2 o estoy cumpliendo ISO 27001, pues eso es un engañarse completamente. Primero, la herramienta hay que utilizarla y configurarla y usarla de la manera adecuada para que realmente cumpla con los objetivos que tiene la herramienta. Y segundo, la herramienta tiene que estar funcionando como parte de una estrategia, ¿sí? No puede ser una herramienta que esté simplemente ahí instalada. Si no está, si no forma parte de una estrategia, seguramente que los objetivos que se persiguen con esa herramienta o con esos recursos no se van a lograr. ¿Cuáles son las prácticas que se buscan con ese tipo de herramientas para garantizar el cumplimiento a partir de los endpoints? Lo primero es la postura de seguridad, ¿sí? O sea, yo tengo que saber cómo estoy en cuanto a seguridad en los dispositivos, tengo que tener la posibilidad de diagnosticar la postura de cada uno de esos dispositivos y de todos en general, saber cuáles están bien en encripción, cuáles tienen bien el anti-malware, cuáles tienen bien los parches de Windows o del sistema operativo, cuáles tienen las herramientas adecuadas instaladas, todo ese tipo de cosas las tengo que poder diagnosticar y saber. Tengo que tener una visión clara de la salud de las aplicaciones, de los dispositivos y del sistema operativo. O sea, tengo que tener visión de en qué versión del sistema operativo está cada uno de los dispositivos, si estamos lejos de la versión actual o no, qué parches me faltan, qué parches debo incluir. ¿Sí? Toda esa visión la tengo que tener absolutamente clara. Por otro lado, tengo que tener la posibilidad de implementar políticas, que la herramienta me permita implementar políticas de confianza cero. La confianza cero, como les decía ahora, consiste en darle a los usuarios el mínimo nivel de confianza que necesitan para operar, ¿sí? Cualquier nivel de confianza superior, si no lo requiere para operar, no lo debe tener. Tengo que tener muy claramente definidos cuáles son los roles dentro de la organización, dentro de cada solución, dentro de cada dato prácticamente, dentro de cada estructura de datos que tengo en la organización. Y de acuerdo a esas definiciones de roles para cada cosa de esas, tengo que asignar las personas adecuadas a eso y ese rol tiene que tener los permisos mínimos necesarios para cumplir con lo que se espera de ese rol, pero nada más. Tengo que garantizar que en esas políticas de confianza cero, que la persona que entra con ese rol, que se autentica con ese rol, es la persona que dice ser. O sea, tengo que implementar políticas de doble autenticación, tengo que implementar herramientas que me permitan saber si la persona se está conectando desde donde esa persona se supone que está, ¿sí? O sea, un usuario, si trabaja desde su casa, pues probablemente yo tengo que validar que esa persona se está conectando desde su casa, no se está conectando desde Estados Unidos o desde Irán o desde Israel, desde donde sea, no tendría por qué. O sea, tendría que esa persona únicamente trabaja desde el sitio A, el sitio B. Yo tengo que poder controlar que esa persona se conecte desde el sitio A y desde el sitio B. Tengo que poder controlar que la persona se conecte en los horarios que están determinados para el uso del sistema por parte de esa persona. Tengo que controlar que esa persona se conecte únicamente, si va a usar los recursos de la organización, se conecte únicamente a las páginas, a los recursos, a los sitios que están aprobados para esa persona, ¿sí? Los computadores, generalmente, cuando las personas, hoy en día que las personas se los llevan para su casa, pues se convierten en dispositivos no solamente de trabajo, sino de uso personal. Entonces ahí yo reviso mi correo, entro a ver mi película en Netflix, entro a ver
cómo está mi extracto bancario, todo ese tipo de cosas las hago desde mi dispositivo. Eso, pues tiene, la mayoría de las empresas lo permiten, pero tiene sus límites. O sea, esa posibilidad de que la persona use el dispositivo para objetivos personales tiene que poderse limitar y tiene que haber una herramienta que me haga efectivos esos límites en tiempo real. Entonces, yo espero de las herramientas que voy a adquirir para proteger mis endpoints que tenga por lo menos esos elementos en cuanto a postura de seguridad. Por otro lado, en cuanto a elementos de protección, las herramientas que me ayuden con el respaldo de la información. Lo más importante, por supuesto, es poder garantizar que la información que se maneja desde un endpoint está guardándose en los sistemas de información correctos y adicionalmente que esa información está siendo respaldada, ¿sí? Está guardándose adecuadamente. Que tengo herramientas de protección de esa información, de cómo fluye esa información desde el endpoint hasta los sistemas de información. Tengo herramientas que me garantizan que esa información va protegida. Y adicionalmente que dentro de mi dispositivo yo tengo anti-malware y herramientas que me controlan que a mi dispositivo no entre ningún ataque, o por lo menos que no le sea fácil entrar ningún ataque. Tengo que poder implementar la ciberresiliencia en el dispositivo, es decir, la capacidad de recuperarme ante un ataque en el mismo dispositivo. Que el dispositivo, si alguien le desconfigura el anti-malware o le desconfigura la VPN o le desconfigura cualquier elemento de esos, pues se pueda recuperar. O sea, el anti-malware pueda volverse a instalar automáticamente, pueda volver a arrancar a operar de manera automática sin necesidad de que haya intervención del agente de tecnología, porque eso va a tomar tiempo y durante ese tiempo pues puede haber cualquier tipo de ataque. Tengo que tener la posibilidad de monitorear la presencia de datos sensibles en los endpoints, o sea, saber qué datos se están guardando en los endpoints y si eso lo tengo permitido o no. Si no lo tengo permitido, pues tengo que poder borrar esos archivos o pedirle al usuario que los saque de ahí para que no se guarde dentro de los endpoints información sensible. Tengo que tener herramientas que me garanticen que el sistema operativo siempre va a estar actualizado, ¿sí? El sistema operativo, que en general es el software más complejo que hay en un dispositivo, también tiene un nivel de complejidad tan alto que puede tener muchas posibilidades de tener vulnerabilidades, ¿sí? Ustedes saben que constantemente Microsoft y Apple y todos los fabricantes de sistemas operativos están publicando nuevas vulnerabilidades de día cero. O sea, vulnerabilidades que se generaron al momento de escribir el software y que en ese momento no se detectaron, pero que años después se detectaron, o tiempo después se detectó. Ellos generan un parche para resolver el problema, pero mientras, si yo no hago nada por actualizar mis parches, pues esa vulnerabilidad se queda ahí y esa vulnerabilidad va a ser aprovechada por un atacante. Y adicionalmente, pues tengo que tener posibilidades de acción, digamos, de manera activa, ¿sí? Tengo que tener la posibilidad de crear planes de reacción ante ataques informáticos e incluirlos en los planes de continuidad del negocio. O sea, normalmente las empresas tienen unos planes de continuidad del negocio. Esos planes de continuidad del negocio incluyen los recursos informáticos, pero muchas veces no plantean la posibilidad del ataque informático. Plantean la posibilidad de que se dañó la máquina, se dañó el disco duro, se hubo un cortocircuito y el mainframe se dañó. Eso es lo que generalmente plantean y poco se fijan en la posibilidad de que haya un ataque informático. Entonces tengo que incluir eso dentro de los planes de negocio, tengo que analizar cuáles son los posibles ataques, cuáles son los activos sensibles ante un ataque y tengo que tener herramientas que me permitan una rápida recuperación ante un ataque. Es decir, que si se consolida un ataque desde un endpoint, yo tenga la posibilidad de tener herramientas que me faciliten rápidamente actuar sobre esos endpoints que están infectados, ¿sí? Para aislarlos y volverlos a recuperar en el punto en el que deben estar y que no infecten o que no rieguen la infección en la organización. Tengo que contar con herramientas que me den visibilidad, o sea, que yo sepa exactamente todo lo que está pasando con mis dispositivos y con mis conexiones en cualquier momento. O sea, tanto con los dispositivos que están, con lo que está pasando físicamente con el dispositivo, desde dónde está el dispositivo físicamente, hasta cómo se está conectando la persona, se está conectando de una manera segura, por los puertos seguros, a las aplicaciones que son. Todo ese tipo de cosas yo tengo que tener herramientas que me den la visibilidad de lo que está pasando con la red y lo que está pasando con el dispositivo. Y finalmente tengo que contar con herramientas de sanitización, herramientas que me permitan a mí borrar la información de los dispositivos cuando eso se requiera.
¿sí? Se puede requerir simplemente ante un ataque o ante un dispositivo que se perdió. Entonces, que tienen la posibilidad de borrar la información que está ahí muy rápidamente. O simplemente cuando el equipo sale de operación, cuando el equipo ya cumplió su ciclo en la organización y yo lo necesito sacar de la organización, ese equipo va a salir, bien sea que lo van a donar o va a hacer cualquier cosa de esas, y ese equipo debería poderse disponer de una manera en la cual se asegure que dentro de ese equipo no va a ir ninguna información que sea sensible. Ahí es donde aparecemos nosotros, digamos, como Absolute. Absolute tiene tecnología que ayuda en estos temas de cumplimiento. Absolute es una compañía que ya tiene más de 27 años de experiencia en seguridad de la información, trabajando con los diferentes fabricantes. Absolute realmente es un proveedor de los fabricantes. Ustedes en sus dispositivos seguramente ya cuentan con Absolute, lo que pasa es que probablemente no lo tienen activo, pero Absolute ya viene integrado en el firmware de más de 600 millones de dispositivos. Hay algo más de 19.000 clientes o compañías que ya lo tienen activo a nivel mundial. Y estos dispositivos, pues, son esta tecnología que está presente dentro de los dispositivos, entregada por el fabricante, pero creada por Absolute. Esa tecnología está patentada en el mundo y eso nos hace únicos. O sea, solamente nosotros tenemos esta tecnología que permite proteger los dispositivos desde el firmware. Entonces es una protección que se convierte en imborrable, ¿sí? Que se convierte en que no se puede alterar, porque como forma parte, digamos, del hardware del dispositivo, pues no se puede alterar de ninguna manera. No puede haber un atacante que pueda desactivar Absolute, ¿sí? Pero sí puede haber un atacante que pueda desactivar el antimalware. Entonces nosotros a través de Absolute podemos proteger el antimalware para asegurar que el atacante, si logra entrar al dispositivo, no vaya a poder desactivar el antimalware. Y si lo desactiva o inclusive lo borra, pues Absolute lo va a poder reinstalar y lo va a poder volver a operar. O sea, Absolute se convierte en la protección de la seguridad del dispositivo de esta manera. Actualmente estamos presentes, hay más de 20 millones de dispositivos que ya tienen la solución nuestra activa, ¿sí? Pues hay 600 millones que la tienen presente, pero hay 20 millones que tienen actualmente la suscripción y la tienen de manera activa. Esta tecnología, pues que nosotros le llamamos la persistencia de Absolute, pues es como les decía, es una tecnología que es imborrable, es impenetrable y que se puede curar a sí misma, ¿sí? Entonces, cuando el usuario activa esta tecnología, pues lo que adquiere es básicamente una consola mediante la cual puede controlar y tener visibilidad completa de todos los dispositivos que hay. Esta consola está basada en la nube, ¿sí? Y desde la nube yo puedo mantener el control de los dispositivos, es decir, yo no tengo que invertir en servidores para tener esta tecnología, yo la puedo manejar desde la nube. Desde el control, desde la herramienta de monitoreo que tengo en la nube, puedo investigar amenazas y puedo elaborar respuestas ante incidentes, ¿sí? La información se actualiza todo el tiempo en la consola, y desde la misma consola yo puedo hacer aplicación de medidas de seguridad remota, es decir, en medidas que me permitan recuperar el control del dispositivo. Esta tecnología persistencia o persistence, como le llamamos nosotros, está en el firmware de los dispositivos de casi todas las marcas de fabricantes desde el año 2005. Es decir, aquí están todos los grandes fabricantes de hardware de dispositivos en el mundo. Está Dell, está Lenovo, está HP, está Panasonic, está Acer, Asus y el que ustedes quieran. Hay 28 fabricantes diferentes, pero están sobre todo los principales. Y esos ya incluyen dentro de su tecnología, dentro de su firmware, incluyen el driver de Absolute, viene incluido ahí, y como viene dentro de este componente que es el que va dentro del firmware del dispositivo, pues es un componente que es imborrable. Fuera esos son dispositivos que solamente se pueden actualizar a través de los BIOS o de los paquetes de actualización de BIOS que provee el fabricante, y el fabricante entrega siempre, o sea, es imposible a través de ese paquete borrar el Absolute porque siempre viene dentro de ese paquete, siempre viene Absolute incluido de acuerdo al compromiso que se tienen con los fabricantes. Entonces, esta autocuración, esta posibilidad de estar fortalecido le da a la tecnología la posibilidad de curarse de manera automática, incluyendo el caso en el cual alguien, por ejemplo,
formatee de nuevo el disco duro o le reemplace el disco duro al equipo, la tecnología se va a volver a activar y cualquier política que ustedes hubieran definido para ese dispositivo se va a volver a activar. Entonces, Absolute con esta tecnología imborrable pues va a proteger de una manera muy importante y va a ayudar en el cumplimiento de todas las normas de seguridad que existen en los dispositivos. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos el caso de la protección de las herramientas de seguridad que hay en el dispositivo. ¿Cómo garantizamos eso? A través de Absolute podemos garantizar, Absolute tiene un componente que se llama Resilience. Ese componente de Resilience o resiliencia de aplicaciones me va a permitir a mí garantizar que las aplicaciones como el anti-malware, como el AVPN o como el XDR, LDR, cualquiera de estos elementos de protección de seguridad que yo tenga en el dispositivo, siempre estén activos. ¿Sí? Absolute se encarga de estar monitoreando esas aplicaciones de seguridad y si alguna de ellas falla, Absolute lo puede reportar cuando menos y en la mayoría de los casos lo puede reparar e incluso reinstalar, ¿sí? De manera automática esas aplicaciones para garantizar que siempre estén activas y haciendo lo que la organización necesita que hagan. Y para nuestro caso, pues de esa manera se va a garantizar que se cumplen con las normatividades que exigen tener a las aplicaciones de protección siempre activas y adicionalmente que los niveles de cumplimiento siempre van a estar en niveles muy altos. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de aplicaciones de equipos. En una encuesta que hicimos, encontramos que las aplicaciones, organizaciones que no tenían el Application Resilience, inclusive había casos en que el 40% de las aplicaciones solamente estaban operativas, el resto no estaba operando adecuadamente. Con el tema de Resilience se mantienen siempre por encima del 94% operando esas aplicaciones, siempre por encima de ahí, siempre están operando las aplicaciones en el parque de dispositivos. Entonces, estas soluciones que nosotros tenemos basadas en esta tecnología de resiliencia, tenemos dos soluciones que se encargan de proteger diferentes aspectos de los dispositivos. La primera es lo que nosotros llamamos Secure Endpoint. Secure Endpoint es una tecnología que se encarga de proteger el endpoint como tal, se encarga de proteger lo que ocurre en el endpoint, me permite a mí saber todo lo que hay en el dispositivo y adicionalmente me permite a mí hacer borrados de la información que está en ese dispositivo, hacer bloqueos de los dispositivos. Si yo detecto que un dispositivo está en riesgo, lo puedo bloquear para que nadie lo pueda acceder, nadie lo pueda usar, ni siquiera, como les decía, reemplazando el hardware del dispositivo, reemplazando el disco duro, van a poder volver a utilizar esa máquina. Esa máquina queda inutilizada y solamente se puede volver a activar a través de la consola de Absolute, es la única forma. Puedo también proteger los datos que están en el dispositivo. Absolute puede monitorear qué datos se guardan en los dispositivos y Absolute cuenta con patrones ya definidos para monitorear datos sensibles como tarjetas de crédito, números de identificación personal, información financiera. Si él encuentra esos datos guardados dentro de los dispositivos, va a generar alertas que me van a permitir a mí cumplir con las normas de sensibilidad de la información, porque van a garantizar que la información que yo guardo dentro de un endpoint siempre es la información que se requiere o que se puede guardar de acuerdo a la normatividad que yo tengo definida, ¿sí? De acuerdo a las normas de seguridad que yo tengo definida. Puedo monitorear las aplicaciones que están dentro del dispositivo. Como les decía anteriormente, yo puedo ver si esas aplicaciones tienen una salud adecuada, si están operando adecuadamente, y con las aplicaciones de seguridad específicamente las puedo reparar y reinstalar si fuera necesario para garantizar su operación. Entonces, de esa manera yo tengo siempre mi endpoint protegido, tengo la posibilidad de mantenerlo siempre activo. Adicionalmente, tengo herramientas dentro de Secure Endpoint que me permiten actuar sobre el dispositivo a través de la ejecución remota de scripts hechos en PowerShell. Absolute puede ofrecer el control de esos dispositivos, uno o varios al mismo tiempo, para hacer cosas como, por ejemplo, actualización de software. Si yo quiero, por ejemplo, instalar un parche en un dispositivo, lo puedo mandar a través de Absolute y lo puedo mandar a 1 o a 50 dispositivos al mismo tiempo y Absolute va a hacer esa actualización para garantizar que todos los dispositivos recibieron el parche y en todo se va a actualizar adecuadamente. Por el otro lado tenemos la solución que se llama Secure Access, que es una solución que se encarga de proteger la conexión remota, ¿sí?
se encarga de proteger al usuario que trabaja de manera remota para garantizar que esa persona siempre está conectándose en las condiciones correctas, está conectándose a los servidores que debe conectarse y en los momentos en los cuales se puede conectar, y me va a dar visibilidad a mí sobre todo lo que ocurre en la red. Yo voy a saber por dónde, voy a poder monitorear todo el tráfico de las personas, de los usuarios que están usando mi red, para saber exactamente por dónde se va el tráfico, a qué sitios llega, a qué sitios, de qué tipo de tráfico generan las aplicaciones, a dónde se están conectando las diferentes aplicaciones. Puedo limitar la conexión a diferentes aplicaciones de red. Eh, Toda la seguridad necesaria dentro del concepto de Zero Trust o de confianza cero para acceso a red, eso lo tenemos implementado en Secure Access. Entonces, Secure Access, que es la otra solución, es la solución que me permite a mí garantizar que la persona que trabaja de manera remota se va a poder conectar de una manera segura a los recursos que yo tengo definidos para que esa persona trabaje. Buenísimo. Juan Eh, Carlos, tenemos por aquí un par de preguntas y vamos respondiéndolas. Nos preguntan, buenas tardes, ¿esta herramienta en qué se diferencia a lo que también puede hacer un antivirus? Básicamente, o sea, Absolute no es un antivirus, no es un anti-malware. Absolute no monitorea si dentro de un equipo se instala un antivirus. Esa es una responsabilidad del antivirus. Pero Absolute protege el antivirus. Absolute puede proteger el antivirus para garantizar que el antivirus siempre esté haciendo lo que tiene que hacer. Típicamente los atacantes lo que hacen es desactivar el antivirus de alguna manera, ¿sí? Y cuando lo desactivan, el antivirus deja de operar y cuando hay un parque de dispositivos de 1000 o 1500 dispositivos, pues es imposible estar monitoreando que el antivirus esté operando en cada uno de los dispositivos, especialmente si el usuario, por ejemplo, está desconectado de la red, no está trabajando por la VPN. Entonces, la solución centralizada que yo tengo de antimalware no va probablemente a monitorear ese dispositivo. Absolute, que está corriendo en el mismo dispositivo, está corriendo dentro del firmware del dispositivo, va a poder monitorear, se va a dar cuenta que ese antimalware está fallando y lo va a poner a operar inmediatamente dentro del mismo dispositivo sin necesidad siquiera de que haya conexión a la red. Entonces, Absolute no viene a reemplazar un antimalware, un antivirus, viene a complementar lo que hace un antivirus y un antimalware. Buenísimo. Y aquí esto lo podemos unir a la pregunta de Jason. Nos pregunta si tendría conflicto esta solución y el antivirus. Y la respuesta es definitivamente no. No, Al contrario. no, por el contrario, exacto, no es una solución que vaya en contra de lo que hace el anti-malware o que o que se lo reemplace, como le decía, es una solución que complementa lo que hace una solución de anti-malware. Perfecto. Viene a ser un gym bro. Un Sí, compañero de gimnasio. Y esto sí, exactamente. sí, esto lo quiero poner en contexto, porque alrededor de lo que comentabas ahorita de Secure Endpoint, aquí nos preguntan también, sabemos que el riesgo de seguridad es mayor al interno de la empresa a nivel de usuarios. Con Ajá, estrategias de cumplimiento que indican ahora el riesgo es mayor al externo de la organización a nivel de ataques. ¿Se tiene sí. alguna información al respecto para focalizar el mayor esfuerzo de protección? Sí, evidentemente la cantidad de ataques desde el 2020 ha subido exponencialmente. O sea, no tengo ahorita el dato, pero sí ha subido exponencialmente la cantidad de ataques que se generan, especialmente el ataque de tipo ransomware. Ha venido creciendo de una manera exponencial desde el 2020, que fue cuando empezó la pandemia y las personas empezaron a trabajar de manera remota. ¿Sí? Y ustedes saben que el trabajo remoto llegó para quedarse después de que pasó la pandemia. No toda la gente regresó a las oficinas, muchísima gente permanece afuera, muchísima gente va a seguir trabajando desde manera remota y la única herramienta de conexión que se les da a esas personas es un VPN, ¿sí? Un VPN realmente no protege nada. Un VPN lo que permite es que haya una conexión remota, pero lo que termina haciendo un VPN es abrir una ventana a que un atacante que se robe unas credenciales por ahí, por ese mismo VPN, logre entrar a una organización y logre empezar a entender lo que hay en esa red. Porque un VPN expone la red completa. Un VPN no, yo pues puede, a no ser que yo tenga una segmentación muy detallada entre la organización, generalmente un VPN lo que termina es exponiendo la red a alguien que logre entrar con las credenciales adecuadas. Entonces, el VPN viene a ser hoy en día reemplazado por esta tecnología que se llama Zero Trust Network Access, que pues hoy en día ya hay muchísimas soluciones de Zero Trust Network Access. Lo que pasa es que la solución nuestra, la solución de Zero Trust Network Access nuestra es una solución
especializada y diseñada específicamente para el trabajador remoto, ¿sí? Inclusive porque esta solución fue diseñada antes de la pandemia para trabajadores que tenían muchísima demanda de operación remota, con altos niveles de confidencialidad, con altísimos niveles de seguridad y altísimos niveles de movilidad. Como por ejemplo las empresas de mensajería en Estados Unidos, como FedEx o UPS, usaban desde antes nuestra tecnología de Secure Access. Los departamentos de policía de los Estados Unidos, el 80% de los departamentos de policía de los Estados Unidos utilizan Secure Access como tecnología para conectarse a sus servidores centrales, ¿sí? El ejército británico utiliza desde los uniformes que tienen equipos de IoT, de Internet de las Cosas, utilizan esa tecnología para conectarse a través de redes satelitales desde donde estén por Internet a los servidores centrales, manteniendo siempre los altísimos niveles de seguridad, altísimos niveles de confiabilidad y adicionalmente altísimos niveles de movilidad. Esas personas se pueden estar moviendo, no solamente están trabajando en su casa, sino que están trabajando en la casa, en la esquina, conectándose por el celular, conectándose por una antena satelital, conectándose por diferentes métodos y todo el tiempo variando de conexión en conexión. Secure Access tiene las posibilidades necesarias para operar utilizando el concepto de Zero Trust Network Access en niveles de movilidad, de demanda de movilidad muy alta. Buenísimo, buenísimo. Bueno, se nos está llenando esto de preguntas. Vamos a tratar de ir contestando la mayor cantidad que podamos en el poquito tiempo que nos queda, que ya sabemos que estamos pasados, pero este tema está súper bueno. Igualmente queremos invitarlos a nuestros próximos eventos porque, y ya les dejamos por allí en pantalla para que escaneando el QR puedan inscribirse, registrarse en el próximo evento, porque vamos a estar haciendo una serie de eventos de este tipo durante todo el trimestre. Ok, nos preguntan, utilizo Absolute en la consola de Absolute, me indica que el equipo no se ha conectado hace un mes, ¿cómo se puede mejorar eso? Porfa, Alexi, ponte en contacto con nosotros y lo revisamos en una llamada uno a uno y ver qué tema está pasando por allí y cómo te podemos ayudar. ¿Funciona en dispositivos Android? Sí funciona bajo ciertas condiciones. Igualmente, esto lo vamos a estar viendo más adelante. Secure Endpoint bajo ciertas condiciones. Secure Access sí funciona en dispositivos Android. ¿Qué viabilidad existe al proteger los dispositivos con distribuciones Linux? Con distribuciones Linux está dentro del roadmap, va a estar saliendo en los próximos releases. En la funcionalidad de Secure Access, ¿cómo se gestiona la segmentación para acceso a aplicaciones? Adicional, en las funcionalidades de análisis de tráfico también incorpora tecnologías de DLP. Sí, sí, a ambas. Secure Access, digamos que uno segmenta dentro de las reglas del gateway, digamos, tiene una especie de servidor que funciona como un gateway, en el cual uno configura los permisos por usuario. La tecnología Zero Trust Network Access permite o busca que uno, digamos, el estándar busca que uno pueda tener la mayor granularidad posible en la definición de los accesos, ¿sí? Para poder garantizar que yo le voy a dar el acceso mínimo necesario a una persona. Entonces yo segmento por aplicación, puedo segmentar por aplicación, puedo segmentar por dirección IP en la conexión. Y la gran ventaja o la diferencia que tiene con una VPN es que cuando yo me conecto a través de una conexión ZTNA, lo único que yo veo de la persona que se conecta, lo único que ve es el acceso que tiene esa persona permitido, no ve nada más, no tiene la posibilidad de hacer un Nmap o de hacer un IP config, un barrido a la red para ver qué hay, no tienen la posibilidad porque lo único que le queda visible a esa persona desde el punto de vista de red es el recurso que tiene autorizado, que puede ser desde una dirección IP fija hasta pues un dominio o una aplicación. Cualquier elementos de eso se puede restringir a nivel de regla, de política en lo que llamamos Zero Trust Network Access, que es lo que también se conoce como un perímetro definido por software. Perfecto. Y eso obviamente mitiga mucho riesgo en un gran porcentaje de todo lo que se conoce como movimiento lateral, porque la persona queda limitada a un espacio solamente donde no puede moverse dentro de la red con libertad. Ok. Con esta herramienta se puede monitorizar la duración de las licencias de los antivirus y actualizarlo vía red. Sí, tú puedes monitorear cómo están los antivirus.
Se pueden obtener de algunos antivirus, se puede obtener el dato de cuándo se vence el licenciamiento de eso, guardar esa información en el dispositivo y sacar reportes que nos permitan, obviamente, informarle a la organización cuándo se va a vencer una licencia pues, para proceder a la recontratación de esa licencia. Perfecto. La capacidad de distribución de software a través de Absolute, ¿en cuál de las dos herramientas está? ¿En Secure Endpoint o en Secure Access? ¿Tiene costo adicional al acceso a la consola de monitoreo de Absolute? Secure Endpoint Secure Endpoint viene en dos niveles de licenciamiento, uno que se llama Control y otro que se llama Resilience, ¿sí? El nivel de licenciamiento Control solo ofrece las posibilidades de visibilidad, o sea, saber qué hay en los dispositivos y la posibilidad de hacer bloqueos, hacer borrados en las tareas de control generales que hay sobre los dispositivos. El nivel de licenciamiento Resilience tiene la posibilidad adicional de ejecutar scripts remotos. Dentro de la ejecución de scripts remotos está el script que permite instalar software de manera remota. Entonces, sí puedes instalar software a través de Absolute, pero requieres tener en Secure Endpoint, pero requieres tener el nivel de licenciamiento Resilience. Perfecto. Entonces, aquí voy a saltar a esta última pregunta que nos hacen y nos dicen, ¿está clasificado como un MDM? No, yo diría que No. Absolute de alguna forma está clasificado como una navaja suiza en temas de ciberseguridad. Creo que Sí, pues tiene componentes de MDM, pero no es. no es un MDM. De hecho, Gartner hace poco clasificó Secure Endpoint. Digamos, Secure Access está clasificado como una tecnología ZTNA, claramente. ¿Sí? Secure Endpoint está clasificado como en una nueva categoría que creó Gartner, que es el de la protección, de la automatización de la seguridad en un dispositivo. ¿Sí? Y ahí somos líderes en el mercado porque pues, realmente somos el único proveedor que puede ofrecer una automatización de la seguridad del dispositivo a partir del firmware del dispositivo. Los demás proveedores pues tienen elementos, pero son todos elementos de software, entonces por lo tanto se convierten también en sujetos Netamente de lógicos. desactivación o de borrado. Netamente lógicos. Podríamos decir que es un EDR con esteroides, Juan Carlos. Podríamos decir algo así, sí, Ok, perfecto. exactamente. Nos dicen, hoy en día hay muchos firewall, Fortinet, Checkpoint, otros tienen una cantidad de software perimetral. ¿La solución que nos presenta se complementan o es tema de solicitar al proveedor de firewall que hagan updates? ¿Cuál es la sugerencia de Dell en este caso? Eh, No, bueno, el Secure Access es una tecnología que no viene a reemplazar los firewall, aunque eventualmente uno podría reemplazar un firewall con Secure Access porque el nivel de políticas y de reglas que existen para controlar el acceso es muchísimo más alto, con muchísimo más detallado que lo que existe en un firewall. Sí, eventualmente uno lo podría hacer, pero no viene a reemplazar lo que hace un firewall. Generalmente el firewall protege físicamente las oficinas, ¿sí? Lo que se tiene dentro de las oficinas, y eso pues eso usualmente no se busca reemplazar porque muchos dispositivos dentro de la organización no van a tener de pronto una conexión de este estilo porque esto está pensado más para los trabajadores remotos. Entonces no vamos a pensar en reemplazar el firewall, pero lo que sí logramos, especialmente para los trabajadores remotos, es que el tráfico que genera ese trabajador remoto no tenga que pasar por el firewall siempre, ¿sí? Solamente va a pasar por el firewall si va a entrar a los recursos de la organización, pero si va a trabajar, por ejemplo, en un cloud, va a conectarse al Office 365, pues no tiene necesidad de pasar por el firewall y por la red de la organización. Se puede hacer lo que se llama el split tunneling para que el tráfico vaya directamente a donde tiene que ir, pero obviamente vaya vigilado, supervisado por Absolute Secure Access y vaya con las reglas que se hayan definido en el Zero Trust Network Access de Absolute. Perfecto. Nos preguntan por aquí, ¿funciona en dispositivos Mac? Sí, Secure Endpoint y Secure Access ambos funcionan en dispositivos Mac. Buenísimo. ¿Tiene alguna función especial con Microsoft 365, concretamente con OneDrive y la sincronización de datos en la nube? Eh, Absolute en la parte de Secure Endpoint tiene en la solución de Endpoint Data Discovery, que es la solución que monitorea los datos en el dispositivo, puede monitorear drives que están en la nube, puede monitorear archivos que se guardan en la nube si se configura de esa manera. Puede ser de Office 365 o puede ser de Google Cloud o puede ser
de Amazon. Cualquiera de esos, siempre que sea un drive que se pueda, digamos, ver, ser visible, hacer visible desde el dispositivo, desde el sistema operacional, Absolute lo va a poder monitorear y va a poder hacer validación de si la información que se está guardando ahí cumple con las normas de seguridad de la empresa. Buenísimo, buenísimo. Juan Carlos, ¿puedes colocarnos también entonces finalmente el slide para que las personas que nos están acompañando hasta ahorita, hasta el final, puedan registrarse en nuestro próximo evento? Nuestro próximo evento va a ser alrededor de todo este tema tan controversial que estamos encontrando ahorita del ransomware. Señores, la invitación aquí es para que entremos en cumplimiento, tienen las herramientas a la mano, por favor contáctenos porque nosotros estamos aquí para ayudarlos. Toda esta información que le dimos hoy es para que entre todos podamos hacer un entorno más ciberseguro. Creo que cada uno aportando su granito de arena, como les decía al principio, no solamente las consecuencias nefastas que puede tener para cada una de sus organizaciones, el hecho de no estar en cumplimiento, el hecho de que muchos de los que están aquí seguramente ya les llegó una auditoría y les preguntaron cosas como que, mire, y dame las especificaciones de todos los software que estás utilizando y necesito que entremos en temas de cómo estás cumpliendo con el ISO 27001, entremos en temas de cómo estás cumpliendo con el marco de ciberseguridad de NIST, cómo estás cumpliendo con diversos temas y al final del día salimos corriendo a buscar las herramientas que necesitamos para terminar de cumplir con esas auditorías, porque si no, vamos a ser sancionados. Entonces, la invitación es que Absolute, como se los mostró Juan Carlos, posee muchas cualidades y muchas funcionalidades que cumplen con la mayoría de los procedimientos de auditoría de la región, incluyendo, valga la redundancia, Brasil, que no estamos en un tema de portugués, pero hay temas de privacidad de datos como la LGPD, que es el equivalente a la GDPR de Europa, que con la que Absolute también cumple, ¿no? Entonces, hay formas de ayudarlos, hay formas de revisar esto. Por favor, contáctenos sin ningún problema a los correos de donde están recibiendo la información del webinar. Igualmente van a recibir esta presentación, que muchos nos preguntaron si iban a recibir la presentación con la grabación del evento. La respuesta es sí, todos la van a estar recibiendo para que la chequen cuando necesiten. Y por favor, estamos aquí para ustedes. Entremos en cumplimiento, estamos para ayudarlo. ¿Tienen mapeado qué controles de seguridad de RGPD se cumple con Axolus? Sí, señor, están totalmente enlistados dentro de la solución. Entonces, si quieres, podemos revisar eso en una llamada. Por favor, ponte en contacto con nosotros y hablamos de disponibilidades y los revisamos uno a uno. Sin más que decirles, señores, por favor, regístrense en nuestro próximo evento. Los vamos a estar esperando. Esperamos verlos pronto en una prueba de concepto, en una llamada de consulta. Lo que ustedes necesiten, estamos aquí para ustedes. Juan Carlos, te dejo para que te despidas. Vale, no, pues muchísimas gracias a todos y como lo dice David, pues aquí los esperamos para en futuros eventos o en sesiones privadas uno a uno para mirar cualquier tema específico. Muchas gracias por el Muchas gracias a tiempo. todos. Excelente Que esté día. muy bien. Hasta luego.